Pues un placer estar aquí en la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que tengo mucho tiempo viniendo a Buenos Aires. Entonces, bueno, es de este lado. Es de acá. Bueno, ahí está. Tengo mucho tiempo viniendo a Buenos Aires, es una ciudad que me encanta. Ahora me invitaron a Rosario. Estuve en Madrid de jurado de la Biao y premiando todas las obras que ganaron, las 30 obras que ganaron en Iberoamérica, algunos argentinos por ahí. Y lo que voy a hablar voy a presentar unos proyectos, lo voy a dividir en varias partes. Una parte es proyectos de vivienda incrustados en la ciudad, otra parte es arquitectura social y otra parte es arquitectura de infraestructura que tiene que ver con la ciudad, proyectos más grandes y potentes. Yo vengo de una ciudad que es sumamente interesante, es un gran laboratorio, es una ciudad de 24 o 25 millones de habitantes. En realidad el DF, la zona metropolitana del Valle de México, que no es el DF, es la zona, la mancha urbana, tiene esa cantidad de habitantes, pero el Distrito Federal tiene 7 o 8 millones de habitantes, que es la parte en donde más me concentro yo. Esta es un poco una imagen del borde, donde están los lagos. La Ciudad de México era un lago, por eso las condiciones de obra son muy complicadas, porque estamos sobre un lago y aparte hay niveles de sismo alto, entonces la combinación de los dos es prácticamente mortal. Una ciudad que prácticamente se extiende, pero muchas veces tiene estos bordes donde llegan y se conectan la infraestructura, la naturaleza y esta mancha urbana extendida. Sobre todo es una ciudad que tiene un gran centro histórico, monumentos importantes, pero la parte que más me interesa a mí es cómo se usa el espacio público. Por ejemplo, aquí vemos un mercado que se desborda en las calles y los centros de manzana están vacíos. Entonces, esa es una investigación que tenemos en la oficina. Siempre estamos analizando los vacíos de la ciudad, cómo estos vacíos, estos metros cuadrados que no se usan, se pueden usar. Lo que decimos un poco es que a lo mejor la arquitectura se debería dejar de construir metros cuadrados en algún día, debería de reutilizar o reciclar. Vamos a hablar un poquito de ese tema de reciclar. Es una ciudad que se espejea hacia abajo. Aquí esta foto es una de mis favoritas. Aquí se pueden ver las capas de la ciudad. Por debajo de estos edificios está la vieja ciudad azteca, que es Tenochtitlán. El templo mayor está a un lado, y todo esto fue una gran civilización prehispánica. Cuando llegan los españoles, tenemos 300 años de colonia y se construye esta ciudad colonial muy potente, y después viene el modernismo, se construye una ciudad encima. Entonces es una ciudad que se ha construido en varias capas, que tiene varias ciudades una debajo de la otra. Y es una ciudad que se extiende hasta los límites del valle. Entonces, para empezar, me gustaría platicarles un poquito de cuando uno va a la escuela y está toda esta explicación de lo que es la arquitectura y del modernismo y demás. Nos avientan estas frases de los profesores, como esta frase célebre de Sullivan, que luego toma Mies, y es prácticamente la frase del modernismo y después del minimal, ¿no? Menos es más es una frase que me parece que es muy snob y tiene que ver con esa arquitectura americana aspiracional. Y yo creo que en nuestros países latinoamericanos es una frase que no le podemos decir a la gente. En México tenemos un porcentaje altísimo de pobreza, más del 50% vive debajo de la línea de pobreza, lo cual es un problema. Si tú le explicas a la gente que menos es más, a lo mejor te escupen en la cara. Entonces nos parece que puede ser más interesante cambiarla a algo así, ¿no? Tener más cosas con menos o menos recursos. Entonces por ahí es donde hemos trabajado últimamente en algunos proyectos sociales, simplemente cambiando este concepto y pensando que la gente quiere más. Algunas obras que hemos hecho en el despacho en los últimos 15 años, por ejemplo, estos son los estudios de televisión para una televisora en México. Pero por ejemplo, es un espacio que se construye arriba en el techo de un edificio histórico,
y se hace una intervención. Entonces se empiezan a utilizar estos metros cuadrados verticales, o una galería que hicimos en conjunto con Tatiana Bilbao, o proyectos de vivienda como este. Esto los paso rápido porque no los voy a mostrar ahora. Me interesa más el trabajo reciente que estamos haciendo. Y bueno, de esa investigación que les voy a enseñar ahora, viene esta frase también que nos acordamos siempre de la forma, ¿sí? De la función sigue la forma, etc. Y se ha deformado tanto, y pensamos que a lo mejor lo interesante de la arquitectura no es la forma, al fin y al cabo, no es estos edificios icónicos del siglo XX o del siglo XIX, sino es más bien cómo tratamos nuestras ciudades y cómo pensamos la arquitectura para la gente. Y el paisaje mexicano ha cambiado radicalmente. De esas ciudades coloniales se ha convertido en una ciudad que tiene que ver con lo que la gente tiene, que es a lo mejor un poco de dinero para construir con block. Ese block que es una condición base, que la gente tiene una aspiración de eventualmente pintar o cambiar o aplanar, acaba siendo un elemento decorativo y acaba siendo como las ciudades se empiezan a ver. Entonces pensamos que si esto sigue así, eventualmente este será el nuevo adobe y será, no sé, a lo mejor en 100 años la gente verá este material como parte de la cultura de una civilización de 100 años atrás. Por ejemplo, cuando empiezas a usar el block y haces ventanas redondas o haces balaustradas y balcones, empieza a tener una condición estética que ya no es nada más el pleno uso del block como tal. O estas dos estructuras que son iguales y uno la modifica con cierto toque estético que tiene que ver con la personalidad de esa familia contra esta familia y las necesidades. Y se sigue construyendo. Esto es algo que se ve mucho. Muros con estructura, que esa estructura se queda así y se va construyendo y se va dejando un poquito esa idea de vamos a seguir creciendo, vamos a seguir fincando en este lugar. Una estructura que obviamente es previa, con una nueva arriba, y así van las capas. Esta es la manera en que se construye las ciudades mexicanas, y supongo que muchas ciudades de Latinoamérica. Se construyen para los lados, para arriba. Y basado en ese módulo de estructuras, nos vamos a la Ciudad de México, una zona muy interesante. Voy a regresar donde se ve este gran eje, que es la avenida principal de la ciudad, que es Avenida Reforma, donde el crecimiento de edificios verticales, rascacielos, edificios de más de 60 pisos está pasando, pero solo en este eje. Y quedan estas zonas de atrás, que son zonas de servicio. Justo en este punto nos pide un cliente hacer un estacionamiento para estos grandes edificios, estas grandes torres, y nosotros le decimos que sería mejor hacer una vivienda más barata. Estamos hablando en las torres de Reforma, el metro cuadrado de construcción para venta, para un departamento, está entre 6, 7, 8 mil dólares, contra una operación de vivienda en la parte de atrás, justo 200 metros detrás de esta gran avenida, donde a lo mejor está en 1.500 dólares. Entonces la diferencia es altísima. Entonces, ¿cómo lo pensamos nosotros? ¿Quién puede comprar ese metro cuadrado en esta gran avenida? Pues solamente algunos directores de los bancos que se construyen ahí, y estos CEOs, es menos del 1% tomemos, por ejemplo, en esa esquina arriba está un banco que es el banco HSBC, es la Headquarters para Latinoamérica, y ahí trabajan cerca de 5.000 personas. De esas 5.000 personas, solo 10 o 20 podrán comprar metros cuadrados en este eje. Todos los demás tienen que recorrer la ciudad 2 o 3 horas diarias para llegar a su trabajo. Entonces, nosotros pensamos que justo esta oportunidad de tener estas zonas de servicio es donde debemos de potencializar la vivienda para todos estos niveles, haciendo un círculo sustentable a nivel social. Entonces, esas son las ideas grandes, como las ideas por arriba, y luego están las ideas ya de escritorio, ya de arquitectura, que tienen que ver con cómo haces la arquitectura, cuál es la estrategia para hacer un edificio. Esto lo voy a pasar rápido. Estamos hablando de módulos, no sé si se ve, a lo mejor no se ven los interiores muy bien por el contraste del proyector, pero bueno, basado en un módulo,
Hacemos diferentes propuestas de la manera circular y demás. Todo esto lo voy a pasar rápido porque hay una mejor manera de explicar qué es esta. Este es el predio, 14 por 50 metros, un predio muy complicado, con un edificio al sur, que sería el norte para ustedes, donde nos tapa toda la luz. Y lo que haría un desarrollador clásico en la ciudad sería irse con el código, que es 70% de construcción de masa, 5 pisos de altura y 30% de área libre por reglamento. Entonces, haría este bloque al frente para minimizar el uso, el porcentaje de fachadas o los metros cuadrados de fachada. Nosotros lo que hacemos es al revés, incrementar ese porcentaje de fachada a un 300-400%, lo cual es obviamente más caro, pero ahorita explico cómo la estrategia regresa a ser un edificio económico. Entonces, partimos ese bloque en 6 bandas, son torres de 3,60 metros, 3,60, y lo cual nos hace que podamos tener mucho más ventilación e iluminación. Lo que hacemos es hacer más fachada hacia el poniente para poder tener mucho más iluminación en esas fachadas. El sur es complicado por el edificio que ya conté, y aparte hay otra cosa que es importante. Cuando haces edificios para desarrolladores, el desarrollador quiere ganar dinero, y eso es totalmente legítimo. Y los arquitectos funcionamos más como un mediador entre ese cliente y la gente que va a vivir, que no son nuestros clientes directos, no los conocemos, pero vamos a hacerles espacios para que vivan. Entonces, era importante que todo lo que ahorremos arquitectónicamente para que el desarrollador tuviera un flujo interesante, un regreso interesante, pudiéramos también invertirlo en arquitectura. Lo que quiero decir es que al hacer 300% más de fachada se encarece el edificio, pero tenemos que tomar decisiones de dónde ahorramos para poder salir bien. Entonces, aquí lo que usamos fueron 2 pasillos nada más en 5 pisos para poder tener mucho más metros cuadrados construidos que se deben entender en las plantas. Y hacer 60 módulos pequeños de 38 metros cuadrados, que es el mínimo metraje de vivienda en México. 38 metros cuadrados es la casa básica permitida por reglamento. Y entonces lo que hacemos es permitir al desarrollador que midiera el mercado, que midiera, era una zona nueva, alternativa, que estaba empezando a crecer, y podía medir el mercado durante la obra. La obra se podía cambiar el programa durante la construcción, podía ser construir la estructura y después ir cambiando los modelos de una manera muy fácil. Como ya había explicado, la Ciudad de México tiene problemas tremendos de agua. El nivel freático está a 1 metro, 1,50 metros debajo del nivel cero, y este es un semisótano, lo cual era como construir un tanque de agua por debajo. Entonces, lo que hicimos fue poner unos pilares muy sencillos que en tema de sismo funcionaban muy bien. Y luego estas plantas describen bien las dos posibilidades, con el corredor, el medio, o sin el corredor, que son departamentos que entras y subes o bajas, depende de la condición de cada uno de estos muros. Entonces, como ven, siempre las cocinas y los baños están pegadas a los muros húmedos, que son estos. Entonces, tú construyes la estructura y puedes combinar cualquier tipo de combinación, pero siempre y cuando la cocina o los baños estén en este muro. Entonces puedes ir cambiando durante la obra la configuración. Es como un plug and play. Esta es otra condición y la azotea. Y si se fijan en esta sección, se ve como, por más que esté totalmente saturado, máxima densidad permitida, los espacios siempre están separados por aire, siempre son como puentes, tienes luz de los dos lados a 360. Entonces nunca sientes que eres vecino de nadie, es como un elemento muy privado. Aquí están las conexiones verticales. Y otra cosa que hicimos es que, como las fotos que les enseñé del bloque gris, que es esta aspiración donde eventualmente se va a pintar y se va a terminar, lo que convencimos al desarrollador para ahorrar dinero, para no tener que hacer ese proyecto clásico saturado, fue dejar las fachadas totalmente limpias, dejar solamente la estructura y el bloque básico con el que se construye el bloque gris, y así ahorrar el dinero que se usa para pintar y para terminar el edificio o forrarlo, ¿no? Y ese era un ahorro tremendo. Esta es la fachada entre los bloques donde se ven los dos puentes, y un axonométrico que se ve muy poco estas líneas.
Y esa es la condición que se ven estos edificios al fondo, que es la Avenida Reforma, y se ven estos otros edificios que son de diferentes épocas y de diferentes reglamentos. Este es un edificio de los 50s, muy interesante. Este es un edificio de los 70s que se construyó después del terremoto del 57, y este es el nuevo reglamento, la nueva altura, que se construye donde había un edificio que se cayó en el terremoto del 85. Este es el resultado de esta fachada natural de la materialidad del edificio. Nuestra postura era que siempre los desarrolladores gastan mucho dinero en las entradas de los desarrollos de los edificios y no gastan dinero en la arquitectura, que son los espacios. Cómo ventila, cómo ilumina, la calidad del espacio, la altura de entre losas, etc. Y nuestro argumento era que la gente no vive en las fachadas, la gente vive en los espacios interiores. Entonces, darle más calidad al espacio sin importar tanto cómo realmente se ve el edificio, era un tema con el cliente. Y el tema con el cliente fue muy fácil porque él es arquitecto y entendíamos que nuestra preocupación, a lo mejor si hubiera sido otro tipo de desarrollador, hubiera insistido en hacer un edificio que no importara tanto el espacio y que lo que quería era un buen render para vender, para prevender un edificio. Nos parece que entonces no se prevendió este edificio, se vendió hasta que la gente vio los espacios y se vendió muy bien. Y ya va obviamente mucho más caro y ya no vive la gente que nosotros pensamos que iba a vivir ahí. Fue una zona que se gentrificó y que muchas familias se salieron, y ahora vienen los artistas, los hipsters, eventualmente vendrán extranjeros, y es el fenómeno que pasa en esta zona siempre, ¿no? Estos son algunos de los interiores. Como ven, por ejemplo, en este corredor se ven los bloques, los 6 bloques, y siempre entre los bloques hay luz natural. Entonces, es un edificio que de día funciona porque no necesitas prender ninguna lámpara como de pasillo hotelero. Y de noche, cuando prendes estas lámparas, te funciona también para reflejar un poquito de luz dentro de las viviendas. Entonces no tienes que prender caminando dentro de tu vivienda, en la noche no tienes que prender la luz de tu vivienda. Entonces ayuda este tema de ahorro de energía de las dos maneras. Estos son los espacios interiores, donde pueden ver que esos 360 metros de ancho siempre tienen iluminación de los dos lados. Esa fue una idea de Axel Friedman hace muchos años. Todavía me acuerdo de esa, que me regañaba porque yo cerraba este muro y me decía que no se iba a entender que estabas en esa condición de luz por los dos lados. Y bueno, algunas condiciones del edificio, como los dos pasillos van conectando estas piezas. Esta es la preexistencia del edificio cuando era un estacionamiento, había algunos grafitis y más espacios interiores. Es un espacio muy compacto. Por ejemplo, se usa un estudio debajo de la escalera que te lleva a otra recámara, que es el otro módulo, en la otra torre. Y elementos muy sencillos para subir, siempre son de 2 o 3 pisos las unidades. Y luego lo que hicimos fue hacer un análisis. Nos gusta la idea de que la arquitectura nunca se termina, esta idea de que la arquitectura es un objeto que se entrega al cliente y en ese momento es su potencial máximo y después la gente lo destruye, es donde no nos gusta trabajar. Pensamos que la arquitectura es abierta, la arquitectura tiene vida y después sigue siendo arquitectura y sigue funcionando. Yo veo, por ejemplo, este edificio ha tenido varias transformaciones interesantes, la gente lo usa y obviamente ese uso de los edificios es lo que hace la arquitectura posible. Entonces lo que hicimos, después de muchos años de hacer ese edificio, hicimos una investigación que ahora es un libro, donde estudiamos quién vive, cómo vive y algunas estadísticas de cómo funciona. Por ejemplo, estas fotos de una fotógrafa que se dedica al retrato, donde las fotos están tomadas siempre en el mismo ángulo de cada uno de los 60 módulos y poder reproducir esa secuencia de cómo vive la gente, cómo pintan los muros, qué tipo de muebles usa, cómo alguna gente entiende bien la condición de espacio compacto y otra gente no, traen los muebles donde vivían en una casa enorme antes y los traen y los tratan de meter estos mini espacios. Es interesante, ¿no? ¿Qué tipo de módulos compró la gente y cómo los fue articulando? Por ejemplo, el más pequeño que descubrimos es que no había ninguna persona que haya comprado solo un módulo. El más pequeño es de 2 módulos, es una recámara y la sala abajo. O fotos tomadas de la misma escalera y cómo la gente usa esos espacios de cocina.
algunas estadísticas de qué se mueven durante la semana y durante los fines de semana, en bicicleta, en transporte público o en auto, o caminando. Igual, más secuencias de la fotógrafa que nos parecen muy interesantes. Esto está documentado en un libro que se llama La arquitectura no importa. Bueno, más bien el libro se llama La arquitectura importa, pero tiene como un sesgo donde no importa realmente. Entonces es un juego de palabras donde pensamos que al final esto es lo que importa en la arquitectura, no tanto esa pieza icónica. Bueno, me salto a un proyecto que estamos en una segunda fase. Esta foto no es de un proyecto de nosotros, esta foto es de una iglesia en el puerto de Veracruz, en México. Bueno, perdón, me equivoqué, ya no es una iglesia, ahora es un estacionamiento. Fue alguna vez una iglesia. Entonces la gente cambió la misa por los autos. Nos parece que es interesante entender también que cuando estamos en la escuela y llegamos con los proyectos y las maquetas y el profesor nos dice: pero te pedí una iglesia, no parece iglesia. A mí me parece que eso es como muy raro. O sea, las tipologías acaban siendo como absurdas a veces reciclar los espacios es como el futuro de la arquitectura, estos metros y metros y metros cuadrados construidos que no están sirviendo para nada hoy en las ciudades, es donde tenemos que potencializar un intento. Por ejemplo, nosotros tenemos terremotos, entonces la ciudad se recicla, eventualmente se caen edificios y son oportunidades de vacíos dentro de la ciudad. Tenemos que parar el crecimiento horizontal de las ciudades y poder reciclar. Esta es una manera de reciclar. Es un estacionamiento abajo que te cobran, un estacionamiento público, arriba es una bodega de muebles y tienes este gran espacio. Yo creo que no es la mejor manera de usar este espacio, que es increíble, pero de menos hay una intención de reuso. Estos no se ven mucho. Bueno, pasa. En la misma Ciudad de México hay un montón de espacios vacíos, espacios clásicos, a lo mejor espacios que tienen que ver con otra época y con otra historia. Por ejemplo, estas dos propiedades del siglo XIX, la del lado derecho es la primera que compran nuestros clientes, otros clientes desarrolladores que nos piden hacer un proyecto de vivienda. El edificio se podía tirar, pero se tenía que rescatar la fachada, lo cual es una pésima manera de hacerlo porque la arquitectura no son fachadas otra vez. Entonces, cuando el INAH, que es el Instituto Nacional de Historia y Antropología, o el INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, te dejan tirar todo un edificio y dejar la fachada como un tema de contexto, me parece que es un error gravísimo. Me parece que la arquitectura son los espacios de adentro que son increíbles. Entonces, es una pena que esté pasando esto en la Ciudad de México, donde se tiran y se dejan solo fachadas. Nosotros lo que intentamos con estos desarrolladores es no tirar ni un metro cuadrado y hacer la máxima densidad de la nueva capa de la ciudad que te permite más altura con este mismo edificio. Entonces, todo lo que se ve en negro es la preexistencia de la estructura original del siglo XIX y lo que se ve en delgado es nuevo. Por ejemplo, aquí había un patio y la nueva densidad nos permite hacer una torre de 4 pisos. Aquí cortamos estos muros para hacer departamentos, cocina, comedor, sala en doble altura y un pedacito de recámara arriba y un patio. Así son todos los departamentos y comercio de frente. Paso rápido estas para que vean un poquito la idea. Bueno, ahí se ve lo que es en negro, la casa original. Si se dan cuenta, prácticamente son espacios que tienen 4 o 5 metros de altura, entonces nos permitía hacer estas como losas intermedias, por ejemplo, para un café, un restaurante o un departamento, la recámara queda arriba, el espacio vivible abajo, y tenemos 2 pisos más todavía permitidos por reglamento. Ahí se ve en la otra sección cómo carga esta pieza toda esta casa original. Son 2 sistemas constructivos diferentes, entonces es complicado hacerlo. Y con el tema del sismo, esta es la manera en que se construye. Y este es lo que acaba siendo la nueva masa. Y la nueva manera de circular. Siempre voy a una cosa. Esta es la torre posterior de 4 niveles, pero realmente son, si se fijan, son 4 niveles muy altos. Y los niveles, estos son lo mínimo, 230, entonces este departamento tiene 2 recámaras abajo y media arriba, y luego este tiene media con este y 2 arriba, entonces funciona como un Tetris y puedes zafar por reglamento. El reglamento máximo en México de entrelosas es 360, si sumas 2 entrelosas, la divides entre 3, te da 3 pisos más compactos para recámaras.
Esta es la preexistencia y lo nuevo, y algunos de los espacios interiores. Y luego, este edificio que les mostré, que ahorita vemos las fotos de cómo quedó, está aquí. Los clientes compran esta casa, propiedad justo a la izquierda, y lo que proponemos es más densidad y empezar a ver cómo del sur podíamos meterle luz a estos departamentos sin taparnos nosotros mismos y generar un pasaje comercial entre las dos propiedades, que eso es importante, traer el espacio público hacia adentro. Entonces estos son varios análisis más que formales de iluminación hacia nosotros mismos. Y lo que pasa en el contexto es esto. Este es el nuevo edificio que estamos en obra. Este es un café, estos van a ser unos restaurantes, este es un espacio público, se quita la reja de aquí y el edificio original que ya hicimos es este. Entonces, así es como vamos construyendo la ciudad en vertical y vamos metiendo más programa. Por ejemplo, esta es la condición en la que encontramos esa casa y empezamos a hacer pruebas de estructura. Este es un corte que hicimos en la parte posterior. El corte lo que nos enseñaba era todo el sistema constructivo de esta casa y la preexistencia de varias capas de pintura, ¿no? Durante más de 100 años se fue cambiando los espacios y los espacios servían para diferentes cosas y esa preexistencia la mantuvimos. Estos son algunos temas estructurales que empezamos a hacer, pero por ejemplo en la torre nueva esta sería la vista. La vista de la sala sería ese corte del muro de la casa original. Entonces siempre ves como si hiciéramos un corte en 3D. La diferencia de acabados, las capas de acabados que han pasado durante años y años. Y estos son los departamentos como quedan en el interior. Este es terminando la obra del primer edificio. Entonces tienes el espacio de abajo, el espacio de arriba, estas dobles alturas. Ahí se ve el volumen arriba que casi no se asoma en los pisos. La casa vieja, la nueva pieza, como envuelve, y algunos de los espacios interiores. Lo que era rescatable es rescatable y todo es sin tratar de quitar ningún elemento original. Este es el nuevo sistema de escaleras que hicimos por fuera para poder llegarle por el norte a todos los departamentos. El espacio comercial. Y una cosa que era importante era esto: el convencer a las autoridades entre dos dependencias públicas, uno el INBA, que es el de Bellas Artes, y otro el de Obras de la Ciudad. Hay una controversia muy grande. Si haces vivienda tienes que poner estacionamiento para autos, pero para nosotros hacer estacionamiento para autos teníamos que tirar el edificio y dejar solo la fachada. Entonces, protegidos por el INBA, tratando de convencerlos que nos interesaba quedar el edificio, pudimos quitarnos la idea del estacionamiento de autos. Y creemos que fue una muy buena movida porque, primero, el mercado de personas que viven aquí es este. Es el de la bicicleta y ahora que vas está saturado de bicicletas este lugar. Dos, está cambiando la ley en México del automóvil. Ya no hay mínimos en el reglamento de construcción, ahora hay máximos, topes, y son muy pequeños. Tú puedes construir un edificio con 60 viviendas y tienes un tope de 20 cajones de autos, nada más. Entonces, lo que promueve eso es que la gente compre menos autos, que sea más caro estacionarte, que sea un problema estacionarte. Cuando es un problema estacionarte, usas más el sistema de transporte público, que ha mejorado mucho en la ciudad, y usas más la bicicleta. Y creo que es la manera de arreglar una ciudad, y está entendidísimo en el tema de movilidad, no es construir más autopistas y más cajones de estacionamiento, sino es al revés, es provocar un caos vial tal que llegue a un punto donde lo que menos quieras saber es del auto. Este es el sistema de circulaciones verticales y aquí se ve la preexistencia y la torre nueva y algunos de los espacios. Y ahora me voy a ir a una zona rural, que este es el proyecto que ganamos de Holcim hace unas semanas en Medellín, y este proyecto está en el estado de Puebla, que es muy cerca de la Ciudad de México, como a 2 horas, en una zona rural, y es para una comunidad muy pequeña que son agrícolas. El dueño de toda esta tierra donó un pedazo de tierra ahí para construir una escuela pública.
privada que funcione de una alumnos. Estos chicos no reciben ni desayunos, están tan retirados en la montaña y en una zona tan lejana que no reciben nada. Pero bueno, nuestro proyecto se trata de organizar un grupo de gente, desde gente de pedagogía hasta diseñadores industriales, diseñadoras de modas para trabajar en uniformes para niños y más. Todos los niveles de diseño, donde el diseño sí sea una pieza importante para poder repensar la manera de educar, que seguimos en el siglo XIX en esa idea de educar como aquí, ¿no? Tienes este estrado, yo tengo el micrófono, ustedes están escuchando y se convierte en un tema de jerarquía. Y la manera de educar nueva, los nuevos métodos son quitar esa jerarquía, quitar esa dualidad, ese yo y ustedes, sino que sea más bien un tema de compartir y de aprender juntos. Pero bueno, estamos en el sistema tradicional todavía, entonces lo platicamos así. Esta es una línea, y para nosotros lo que era una línea era una secuencia que tiene que ver con dos cosas importantes: pasado y futuro, pero siempre entre esos dos hay un puntito que es la vida que estás viviendo en ese momento. Y esa vida que está viviendo en ese momento un niño de 5 años a 18 años es donde queremos enfocarnos. ¿Cómo pasas esa vida y qué haces en esos 15 años de tu vida? Entonces, poner el programa en esa línea fue lo que nos dio la idea de poder generar esta escuela, de poder cambiar un poquito la lógica de cómo se diseña una escuela tradicional con espacios rectangulares o cuadrados, que siempre tienes este tipo de jerarquías. Entonces, empujando esa línea, convirtiéndola posiblemente en un muro, podemos tener un sistema que funcionaba muy bien. Con un diseñador industrial desarrollamos un blog que nos permitiera dar cierto tipo de curvas hacia un cierto ángulo y poder usar esta escuela y repetirla en varios estados de la República. Lo único que se hace con este blog es esto: es un corte muy fácil y te permite tener ciertas sombras, ciertos elementos y aparte poder hacer curvas. La escuela termina siendo esta planta, que ahorita me explico, donde el campo se mete. El campo prácticamente, que es agrícola, se va metiendo. Explico acá. Por aquí entras y la secuencia es así. Estas son las partes de directores. Luego tienes Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. Y del otro lado está secundaria y preparatoria. Entonces, la preparatoria, que son chicos más grandes, tienen acceso al campo directo. Los niños más pequeños están contenidos en este patio. Y estos de acá afuera son servicios para la comunidad, para la población de acá. Es una clínica y diferentes oficinas. Entonces, la misma línea que el niño va tocando desde que tiene 4 o 5 años aquí, la va recorriendo siempre durante toda su vida y va tocando ese muro. Con un solo muro haces toda la escuela y es lo que va poniendo los espacios. Me paso para acá. Este es un ejemplo de la planta, cómo funciona el kinder, cómo funcionan estos patios de lectura que son de la comunidad, que están de este lado. Algunos de los acomodos de los salones. Luego, con otros diseñadores industriales diseñamos estas barcas que tienen un poquito de movilidad, entonces los niños están moviendo, también aprendiendo, y su sistema motriz funciona mucho mejor cuando están en movimiento. Es como cuando te dicen que si quieres pensar bien tienes que estar comiendo, es un poco lo mismo, ¿no? Los niños en cierta edad tienen que estar en movimiento para poder hacer que su sistema motriz esté funcionando y que su capacidad de entendimiento sea mejor. Algunos de los espacios de lectura, los salones, los jardines. Este proyecto está en obra más o menos. Y me voy a ir a otro proyecto también con comunidades rurales en un municipio en la ciudad de Oaxaca, que la ciudad de Oaxaca es una de las ciudades más hermosas de México. Y lo digo porque tiene muchos niveles. Tiene un nivel de gastronomía altísimo, tiene un nivel de artesanía que es magnífico. Se hablan 40 lenguajes diferentes a nivel de idiomas indígenas, desde zapoteco, mixteco y demás. Son 550 municipios dentro del estado y todos son muy complicados. Este es el municipio que a lo que se dedica es hacer el barro negro. Es la única parte del mundo que se hace barro negro de este tipo y se hace de una manera increíble. Por ejemplo, les voy a explicar un poquito la condición de esta gente. Esta señora, que se llama Sofía, hace ese jarrón de ahí.
Ese carrón le va a tomar más o menos unas 25 horas durante varias semanas para hacerlo. Claro, en diferentes procesos. Tiene que secar, toma el otro, lo pule, pero cada pieza más o menos le toma ese tiempo, algunas más, algunas menos. Ella va a vender este jarrón probablemente en $2 o $3. Ese jarrón se va a vender al final en la Ciudad de México o en Alemania o en Nueva York en $200. Y todo lo que pasó en medio son muchos intermediarios que quedan con ese dinero. Una de las políticas del gobierno es: este es el mercado actual, que nadie va, no van los turistas porque está en una condición muy complicada, aunque los jardines son bonitos. Es traer al turismo de regreso a la base y poder poner un edificio de arquitectura, generar un atractor turístico y gastronómico para esa zona, y que los artesanos vendan de directa mano a los turistas estos trabajos. Si dividen las 24 o 25 horas que se iba a acordar Sofía, si dividen los $3, ya me dirán cuánto está la barra en México o el dólar. Esta es la manera en que empezamos a trabajar. Nos parecía que la retícula clásica del mercado era complicado, y ahorita te explico eso, me regreso. Este es el centro del pueblo, esta es la iglesia, esta es la presidencia municipal. Nos dieron este terreno acá, que está la escuela y el centro comunitario, justo en medio. Que era una buena posición porque podíamos vincular la escuela primaria con el centro cultural. Entonces, en vez de tener un mercado cerrado, podíamos generar una plaza. Y es un poco esto, ¿no? Jalarnos quitar esa pieza de ahí y jalarnos hacia el espacio del centro comunitario, como que jalas esta pieza y se hace una. Luego, el mercado tradicional, sobre todo en México, va a funcionar así siempre, en una retícula. Pero eso es un problema porque las esquinas y los bordes son mucho más caros, esos locales, que los están al centro. Y como estos artesanos, nuestros clientes, que son 120 familias de artesanos, son dueños por ley de sus locales, no lo van a rentar. Entonces, ¿cómo le repartes a esas familias los pedazos o los lugares donde van a vivir? Entonces, ¿cómo le haces para que todos tengan una jerarquía parecida? Entonces, nos parecía que romper esa idea de la grilla o de la retícula era importante, y por eso generamos otro tipo de condición, como si fuera una ciudad rota, un laberinto donde, si tú empiezas aquí a recorrerlo, puedes terminar acá, pero si haces el mismo recorrido, te vas a perder y vas a terminar en otro lado. Entonces, se hace un poquito más random la manera de recorrerlo y la manera de caminarlo. Y esas son las piezas, y estos son los espacios. Entonces, en vez de ser un mercado, le llamamos jardín del barro negro, y cada uno de los locales, que son cada familia, tienen estos colores que los identifican cuando abres el local. Es muy raro ver un mercado que todas las piezas, sean de un mismo material y sean prácticamente monocromáticas. No hay una pieza de otro color, todo es barro negro, entonces es muy difícil enseñar, y todos venden más o menos lo mismo. Entonces había que hacer este tema de colores para poder diferenciar un poco la condición. Ahí se ve. Y arriba de esto hay un recorrido, un jardín botánico. Es una zona de México que es increíble a nivel de cactus, es una zona semiárida con bosque. Y los locales son así: abajo la venta, arriba puede ser bodega o venta, y arriba están los jardines botánicos, que es un recorrido donde hay unos restaurantes también para un tema gastronómico. Y este es un proyecto que lo voy a contar muy rápido, es la manera más anecdótica. El lago de Tequesquitengo, que está como una hora de la Ciudad de México, es un lago que era muy famoso en los 60, 70, una arquitectura increíble del modernismo, y tenía toda esta onda vintage, ¿no? de esquí. La gente iba a esquiar ahí, esquiar en agua, y por muchos años se abandonó. Hubo mucho crimen en esta zona, entonces la gente de dinero que tenía esas casas dejó de ir a este lugar, y ahora lo están tratando de reanimar. Entonces nos dieron este pedacito de terreno. Le llaman los políticos Ecopark, que es un nombre ya clásico en todo el mundo, ¿no? Y era un predio de gobierno abandonado que tenía una pista de karts ahí, y tiene una barranca muy grande, que es esa zona oscura. Nos pidieron hacer un proyecto con obra y entregarlo en 60 días. Nos dijeron: necesitamos un parque, el gobernador se va en 60 días y necesitamos hacer algo.
¿pueden hacer algo? Y les dijimos, pues sí, pero 60 días es un poco corto para hacer proyecto, entregarlo, revisar, hacer obra. Y ni siquiera sabían qué programa iban a hacer, o sea, tenemos que hacer una investigación del programa y demás. Entonces, pues dijimos que sí, y lo que propusimos fue hacer simplemente hablar con el gobierno, decir, ¿qué les sobra de las obras que han hecho de infraestructura de autopistas? Y con eso podemos reutilizarlas y hacer un parque. Entonces hicimos una zona, la de abajo es una zona ferial, luego tenemos una zona de camp, luego tenemos otra zona ferial acá, y luego esas líneas que se ven son un foro hacia un escenario donde han habido algunos conciertos, y luego una torrecita que evita la verano. Hay dos orientaciones claras a dos volcanes, y luego un volcán más que está, y esa es un poquito la idea que nos dio para poderlo trazar en el sitio. Pero como les digo, estas fueron decisiones que se tomaron casi en 3 días. O sea, fue una repentina donde tuvimos que tomar decisiones rapidísimas a nivel concurso. Planteamos la idea del parque, cómo iba a funcionar, qué tipo de eventos iban a haber, y dejar un poquito también que funcione solo, ¿no? Que la gente lo use y ver qué pasa. Y esto fue lo que nos entregaron, un montón de tubos de concreto que dijimos, bueno, se pueden dar diferentes usos. Uno podría ser hacer esto, que es colocarlos uno encima del otro, prácticamente apoyados. Otros son gaviones de autopista, que pueden estar colocados así. Los tubos, las traves de concreto, que simplemente se van apoyando y hacen este recinto ferial. Y esta torre que tiene una tirolesa que baja a la barranca, y entonces todo se entra por ahí, y ahí ven las actividades que empiezan a pasar, ¿no? Desde estos ultraligeros, o esto. $59 días estaba encargado. Algunas de las actividades. Lo voy a saltar muy rápido porque es muy complicado. Pero me voy a esta última parte de la presentación. Este es el logotipo del metro de la Ciudad de México, construido en los 60s. Y la Ciudad de México tiene una condición más vertical ahora, pero donde están las estaciones del metro, que son 250 y tantas, hay huecos, porque el metro se usa solo en primer nivel para entrar y bajas. Entonces nos contratan las autoridades del metro de la Ciudad de México para poder invertir. Más bien nos explican que tienen un déficit y están en bancarrota. Decimos, hasta hace unos meses el boleto del metro por un viaje eran 3 pesos, estamos hablando de 10 centavos de dólar, y digamos que, se los voy a decir en pesos mexicanos, el metro recolecta al día 15 millones de pesos, y solo por prender el metro el costo de luz es 12 millones de pesos. Entonces hay un problema ahí tremendo de capacidad. Obviamente ya subió el boleto del metro, fue todo un problema, pero es el metro más barato del mundo, está más barato que el de Sao Paulo, que es el segundo más barato del mundo. Esta es la política de la Ciudad de México desde hace 20 años. El metro transporta entre 5 y 6 millones de personas al día. Estamos hablando de la mitad de Buenos Aires al día se mueve el sistema de transporte metro. Estos son los recorridos y esto es lo que necesitamos privilegiar. Entonces, esto es ahorita voy a hacer un zoom a esto, pero lo quiero explicar. Nos piden un proyecto, no es un proyecto de arquitectura como lo conocemos, de hacer plantas horticulturales, es un proyecto de logística y de estadística. Es un proyecto donde nos dicen, toma las primeras 3 líneas del metro, analiza cada una de las estaciones y dime qué se puede hacer. No en la estación que ya está, la estación funciona perfecto. ¿Qué se puede hacer arriba en esos metros cuadrados que son aire y me están costando, y más bien no estoy ganando los 2 metros cuadrados? Llegamos al resultado que, por ejemplo, de esta línea hay 820 y tantos mil metros cuadrados disponibles para construir. De esta hay como 200.000. De estas hay arriba de 1 millón de metros cuadrados por hacer en infraestructura. Claro, el metro tiene muchos terrenos y algunos son de estaciones para bajar y algunos son nada más temas de infraestructura como de electricidad y demás. También ahí se puede construir una torre. Este es un zoom de eso. Entonces tomas una estación, por ejemplo, la línea rosa, dirección observatorio, estación Pantitlán.
¿Qué tipo de programas hay alrededor? ¿Qué tipo de tipologías se pueden hacer? Aquí está toda una explicación de si puede ser vivienda, puede ser oficinas, pueden ser simplemente edificios, batería con muchas, ¿cómo se llama?, temas de energía. Y el programa piloto que hacemos, bueno, perdón, al final tienes un número, que es este, que no se ve bien, pero es el total de metros cuadrados que se pueden construir arriba de esa estación. Pues vamos a ver un ejemplo de un ejercicio piloto que era el más chico, y nos pidió el director del metro que hiciéramos ese ejercicio. Aquí está el Palacio de Bellas Artes, la Ópera, la Alameda Central, el Zócalo de la Ciudad de México, la Catedral y los edificios de gobierno. Este es el metro Allende. Es un metro complicado, está dentro del centro histórico, pero ustedes van a ver aquí a lo que me refiero. Ese edificio de al lado del siglo XIX junto a un edificio medio hechizo del siglo XX a manera colonial tienen dos alturas diferentes y siempre pasa esto con el metro. Este es el metro de la Ciudad de México, esta es la fachada, hay algunos comercios, pero queda esto. Y en un centro que sí está lleno, esos huecos son muy raros. Por ejemplo, estos dos terrenos son del metro. Son huecos en la ciudad que tienen que llenarse en esas condiciones. Aquí hay otra foto, y aquí hay otra. Una iglesia, un edificio del siglo XIX, la iglesia del siglo XVII y el metro en medio que no tiene ningún uso. Entonces, lo que hacemos es un ejercicio de infill, que es llenar estos 4 puntos, que son las 4 salidas del metro. Con un programa público, una librería que tiene, una biblioteca que tiene que ver con esta iglesia que ahora es una biblioteca del Senado de la República. Este es un edificio de vivienda, este es comercio y este es comercio. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer entender a las autoridades que si tú construyes sobre cada estación del metro, esta es una utopía, si tú construyes sobre cada estación de las 250 estaciones vivienda en renta, donde las autoridades pudieran rentar vivienda por medio de créditos, los créditos que Infonavit, el Instituto de Vivienda en México, da, en vez de vender vivienda, tú podrías moverte sobre las estaciones del metro en diferentes viviendas. Por ejemplo, si tú trabajas en el norte de la ciudad y tu trabajo cambió al sur, no te tienes que quedar amarrado a esa casa y transportarte de un lado al otro. Entonces, puedes construir miles de viviendas sobre las salidas del metro y entonces vives justo en donde está la movilidad masiva y aparte puedes estar cerca de tu trabajo y moverte. El Instituto de Vivienda en México ya tiene un programa de rentas donde ya en vez de dar créditos para comprar, te da crédito para rentar, lo cual es un modelo muy interesante. En Alemania tiene mucho tiempo, son modelos muy interesantes porque entonces no te haces fijo a un lugar y entonces tienes un problema. El problema de la vivienda en México, en la periferia, es que está vacía, la gente le toca donde le toca. De repente le dicen, tienes un crédito y tienes estas dos opciones. Bueno, pero está a 2 horas de mi trabajo o a 4 horas de mi trabajo. Bueno, esas son las dos opciones que te doy. La gente lo toma porque es su patrimonio, pero esa vivienda está vacía, como pasa en muchos casos. Entonces, podría ser un ejercicio que se podría replicar por toda la ciudad y podrías tener esta vivienda colectiva sobre la infraestructura que ya existe, que es esta. Estos son dibujos aburridos de lo que pasaría. Son calles peatonales, hay sistema de bicicletas y obviamente traer todo al mismo nivel para que el auto suba. El auto es el que invade el espacio público y el peatón es el principal, ¿no? Algunas condiciones arriba de la iglesia, conectado con la nueva biblioteca y haciendo esta relación. Son sketches muy rápidos que hacemos para presentar estos ejemplos piloto a las autoridades. Aquí se ve como la vivienda está por arriba, la plaza se extiende y el acceso al metro está por debajo. La zona comercial. Y esta es la manera en que se une la infraestructura, que ya está. Lo único que nosotros hacemos es hacer los dos edificios en la parte superior. Otro ejercicio piloto. Esta esquina es un mercado y arriba tiene potencialidad para 20 pisos. Entonces, si uno multiplica todo eso, es altísimo, pero ese mercado tiene el metro justo aquí. Entonces el mercado da la vuelta y tienes la entrada del metro. Entonces aquí lo que hay que hacer es potencializar eso. Este es el estado actual del mercado, y este es un tema de conectividad que tiene que ver con dos grandes barrios. Uno es la colonia Roma y otro es la colonia Juárez, y luego el centro y la colonia Doctores.
es una esquina muy importante entre 4 barrios que están cambiando muchísimo en la Ciudad de México. Entonces lo que tratamos de hacer es unir, volver a programar el mercado, volver a hacer un mercado, pero con un espacio público arriba. Y este espacio público te permitirá conectar la Colonia Roma con la Colonia Juárez por arriba. Entonces subes la ciudad al techo del mercado y luego creas unas torres que da igual de lo que sean. Pueden ser vivienda, pueden ser hotel, pueden ser oficinas del gobierno, pero la estrategia importante aquí es el tema del espacio público. ¿Cómo que hacemos? ¿Qué es esto? Poder hacer ese espacio público, el mercado por debajo, el nivel, la cota cero la subes al techo y luego poco a poco por unas rampas vas bajando y vas conectando esto de un lado al otro. Entonces este es el nivel cero del parque y la bajada a la estación del metro, que es esta. Y esa es la nueva potencialidad de toda esta avenida que cambió la altura, y esa es la nueva altura permitida en toda esta avenida. Y ese es un corte por la infraestructura que se hace. El último es este, que es un nodo justo aquí de transporte público, una línea de metro por arriba, una subterránea, y el límite entre el Estado de México y el Distrito Federal. Justo aquí es donde hay cambio de transporte. Entonces nos piden hacer un centro de transporte con comercio. Vamos a pasar rápido esto. Y hay todo un análisis de flujos, hora pico y demás. Y cómo va a funcionar la nueva central camionera. Tienes bicicletas, camiones, metrobús, autobuses, metro, 2 líneas. Es una estación multimodal con comercio, porque obviamente aquí hay un inversionista privado que necesita comercio arriba para que le funcione la inversión. Empezamos a hacer muchos análisis de cómo hacer una estrategia similar a la otra, donde este parque existente, ¿me ven por acá? Este parque existente suba a un espacio público arriba de la estación camionera. Y por medio de estas torres son de comercio, de oficina, hay un hospital y demás, es lo que hace la escala de la autopista y la escala de la parte donde ve el metro, y la otra es una escala mucho más baja hacia el parque. Es este lado, ¿no? Entonces lo que hacemos es... no, esta es otra foto, perdón. Lo que hacemos es subir del parque que está enfrente, subir por medio de estas rampas y hacer un espacio público con canchas de fútbol, con comercio, con comida y demás, donde esperas a lo mejor ese autobús que te va a llevar a algún lugar de la República. O sea, es como un nodo muy importante. Ese proyecto estamos trabajando ahorita con los inversionistas y con unas personas de movilidad que están ayudando a la Ciudad de México. Son los expertos en movilidad que están ayudando a la Ciudad de México a poder hacer 18 de estos centros por toda la ciudad y poder conectar todos estos sistemas multimodales. Y eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. A lo mejor alguien tiene alguna pregunta o no. ¿Axel se fue? Sí. Ya me dejó.